Noveno día. De la autoría de los estudiantes de noveno. A lo largo de la historia, Colombia ha atravesado por distintos acontecimientos que marcan gran parte importante de lo que es actualmente. Es por esto que se hace importante conocer gran parte de estos acontecimientos para saber de dónde venimos, qué cosas podemos replicar y cuáles definitivamente debemos eliminar. Es por esto que nos encontramos con los estudiantes de noveno con su programa Noveno Día, donde nos van a hablar acerca de la historia de Colombia y sus acontecimientos más importantes. Mi nombre es Francisco y el día de hoy vamos a dar un recorrido por la historia colombiana y la influencia que tuvo. Mi compañera Gabriela les ampliará la noticia. Así es, Fran. El día de hoy me encuentro en la convención organizada para rememorar la historia de Colombia, en donde algunos historiadores explicarán los sucesos más importantes. Empecemos por la división del país y Diego hablará del tema. Diego, ¿cómo inició la división en Colombia? Bueno, Colombia desde sus principios, tanto como indígenas como después de su colonización, pues tuvo complicaciones debido a que él atravesaba la cordillera de los Andes y complicó la comunicación, el comercio, el transporte de las personas y pues tuvo las consecuencias de dividir a Colombia en diferentes tradiciones e ideales y que produjo la violencia que se ve hoy en día. Pues para complementar la información vamos a hablar con Jenny, Julián y Diego. Para iniciar, Diego, ¿en qué consistió el suceso de la Patria Boba? Fue un periodo Colombia que fue de 1810 a 1816, donde hubo unas disputas civiles entre las personas que querían conservar el mandato español y otras que querían que Colombia fuera un país independiente y libre. Entonces, ¿cómo fue el paso de una patria boba a un estado bipartidista? Bueno, acá los partidos siempre se han dividido en dos y el más fuerte que se ha visto son los conservadores y liberales. Los conservadores fue un ideal que empezó por Simón Bolívar y ese quería que la iglesia y toda la religión católica gobernara el poder y toda la política. Sin embargo, los libertadores querían que ese ideal fuera a base de los pensamientos de Santander, que querían un pueblo más libre y que la iglesia y la política no se juntaran. ¿Y cómo afectó esta división política? Pues bueno, durante todo este tiempo estos dos bandos estuvieron en un gran conflicto y bueno, uno de los conflictos más grandes entre estos dos fue la Guerra de los Mil Días, la cual fue una guerra civil que tuvo lugar en Colombia entre el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902. Esta batalla fue uno de los últimos conflictos entre los liberales y los conservadores, en las que se hubieron un gran número de muertos, hubo un gran empobrecimiento en Colombia y después de ahí surgió la independencia de Panamá. Se dice que la causa principal de esta fue cuando los liberales levantaron armas contra el gobierno por lucha de poder, en el que se vio un enfrentamiento entre el ejército colombiano y las guerrillas liberales. Se dice que los ganadores de esta fueron los conservadores y que duró 1100 días. Seguimos por este gran camino de la historia colombiana. Los historiadores Javier y Santiago nos explicarán cómo fue la Gran Colombia. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿De qué se constituía la Gran Colombia? La Gran Colombia era una unión que estaba conformada por 4 países que fueron Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, la cual inició en 1819 hasta 1829, durando tan solo 10 años. El gran error de Colombia fue creer que cuando la Gran Colombia se deshiciera iban a acabar los conflictos, pero fue todo lo contrario. Encadenado de esto, como es conocido, nuestro país sufre gran división política y en la historia del mismo, el Bogotazo dejó gran huella en el país. Para ampliar esta información, Iván lo explicará mejor. Hola Iván, ¿cómo fue este suceso? Hola, buenas tardes a Gabriela y a todos los televidentes. El día de hoy les vengo a contar sobre el Bogotazo. El Bogotazo fue uno de los eventos más significativos para la historia de Colombia y este tuvo lugar el 9 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá.
Este evento fue el resultado de una serie de tensiones políticas y sociales que habían estado creciendo en el país durante varios años. En 1948, Colombia se encontraba en un momento de profunda inestabilidad política. El presidente de este entonces del país, Mariano Ospina Pérez, había sido reelegido por un segundo mandato en 1946, pero su gobierno fue muy criticado por su falta de acción en la solución de los problemas sociales y económicos del país. Y además de esto, la oposición política estaba dividida y fragmentada, lo que dificultaba la toma de decisiones y el establecimiento de políticas efectivas. El detonante de este suceso fue el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán, quien era una figura carismática y popular en el país, y había promovido una serie de reformas sociales destinadas a mejorar la situación de los más pobres. Su muerte provocó una enorme indignación entre la población, especialmente en Bogotá, donde se concentraba la gran parte de su apoyo. El día después del asesinato de Gaitán, la ciudad de Bogotá se sumió en el caos. Los manifestantes incendiaron edificios gubernamentales, saquearon tiendas y comercios, y se enfrentaron a la policía y al ejército, generando muchos disturbios. La violencia se extendió rápidamente a otras ciudades del país, incluyendo a Cali, Medellín y Barranquilla, y dejando todas estas destruidas. Gracias. Colombia ha sufrido muchos enfrentamientos sociales por el conflicto armado. Por ello, nos encontramos con Lucía. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Nos puedes contar cuáles son los grupos armados que han dejado una marca en Colombia? Al llegar Rojas Pinilla, que fue uno de los presidentes puestos por el Frente Nacional, donde pues decían que cada 4 años un partido, que eran los liberales y los conservadores, ponían un presidente. Y lo que quería Rojas Pinilla era acabar con la violencia, y en su mandato se crearon el ELN y las FARC, que se crearon al mismo tiempo. El ELN fue por estudiantes inconformes y las FARC por campesinos inconformes. Después de esto se creó el M-19, que querían mostrar de un modo más romántico las bases de las guerrillas. También fue creada por estudiantes, y también se crearon el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación. Y por último se crearon las AUCE, que son las Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron creadas para defender a diferentes... Después de esto llega Uribe, que su mandato es desde el 2002 al 2010, y él promete acabar con las guerrillas. Pero en base a esto se crean los falsos positivos, donde 1.200 personas mueren por esto. Después llega Santos, donde lo que quiere es hacer un contrato de paz con estas guerrillas, donde lleguen los 4 integrantes como representantes de las guerrillas para hacer el contrato y entregar las armas con el propósito de que no vuelvan a usarlas. Pero esto empieza a volverse como más ilícito, y lo que hacen es que haya muchísimo más violencia. En resumen, Colombia se compone de una historia por el poder que ha dejado una huella trascendental en la Colombia actual y en la futura. Ahora hablaremos de la independencia de Colombia con la historiadora Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Fran, muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Nos puedes contar cómo fue la independencia de nuestro país? Bueno, me gustaría empezar diciendo que la independencia de Colombia fue dada en un proceso de varias guerras en distintas regiones. Se dice que empezó cuando Napoleón despojó al rey Fernando VII, el cual era el rey del momento, y este quería crear un gobierno autónomo, una autoridad francesa, pero pues implementando otras leyes. Esto en las regiones conquistadas por el gobierno español creó un inconformismo debido a su gran cantidad de impuestos. Entonces, en ese momento, el gobierno español logró la reconquista de su territorio, y en eso enviaron de visita a Antonio Villavicencio. Él llegó a imponer nuevamente su gobierno. En eso, los criollos crearon un plan para el inicio de la revolución. El plan consistía en un banquete de bienvenida para Antonio Villavicencio.
Para la decoración de la mesa se necesitaba el florero de Llorente. Llorente era un señor español el cual repudiaba a los criollos y sabían los criollos que no se lo iban a prestar, por eso era perfecto para el plan. Este no préstamo del florero desató una furia al pueblo, lo cual consistió en una revuelta. Esto pasó el 20 de julio de 1810 y ese mismo día a las 6 de la tarde se constituyó la nueva Acta de Independencia. Luego de eso se crearon dos bandos, los patriotas y los realistas. Los patriotas, que eran los que querían un cambio, y los realistas, que eran los fieles al rey, pero entre esos estaban combinados españoles, criollos, indígenas, esclavos. En eso se desarrolla la famosa dicha patria boba, y luego de eso esto se finalizó, o la fecha que se dice que se finalizó como la fecha total de la independencia fue el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá, dirigida por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, la cual esta batalla reafirmó la independencia del país. Lamentablemente solamente fue la independencia del centro del país, ya que en otros lugares del país de la Nueva Granada aún daban la pelea, como Pasto, Popayán, Santa Marta, Riocha, Cartagena, o eran fieles a la corona. Se dice que la libertad total duró al menos hasta 1823. Muchas gracias, Laura. Los anteriores acontecimientos, aunque no están organizados en orden cronológico, demarcan la gran importancia de la historia colombiana y conocer la misma.